Aleluya. Vamos a pasar al mensaje de la palabra de Dios en esta noche. Mira, quiero hablar de un tema que es muy importante para la vida de cristianos. Muy importante. Aleluya. No se haga problema, vamos a hacerlo cortito. Vamos a orar por los enfermos. Luego estos se sanarán. Para los oprimidos serán libres en el nombre de Jesús. ¿Cuánto lo creen? Porque hay poder de Dios en esta noche, en este lugar. Muy pocas veces he predicado sobre este tema. Muchas veces hemos tocado algunos puntos, pero muy poco hemos predicado de esto. Y qué bueno que podemos tocar temas importantísimos para nuestra vida espiritual. ¿Cuántos quieren una vida de victoria? Amén. ¿Cuántos ya son de victoria en el nombre de Jesús? Claro que sí, pero no olvidemos que ¿cuántos soldados de Jesucristo hay en esta noche? Amén. No nos olvidemos que somos soldados de Jesucristo. Amén. Pero ¿sabe qué? Todo soldado de Jesucristo, primero de todo hay que ingresar al escuadrón de Dios. Amén. Todas las fuerzas armadas, primero para ser un soldado o alguien de la fuerza, primero tienen que ingresar. Amén, si no, no puede pertenecer. Muchos de nosotros hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador y hemos ingresado a las filas del ejército de Jehová. Amén. En las Fuerzas Armadas, primero lo que hacen es ingresar. Pero en ese ingreso, ellos tienen que renunciar de por sí solo, tienen que renunciar a su propia manera de vivir. ¿Por qué? Porque ellos ingresan a un lugar donde el que manda es otro. Que ellos ya no mandan más. Ellos no van a hacer lo que quieran, sino van a hacer lo que le manda el general, el capitán o el jefe. Ellos que tienen que estar sujetos a lo que le mandan y aprender a tener una conducta dentro de ellos. ¿Sabe por qué? Porque si no lo echen. ¿Amén? ¿Es así o no es así? Amén. Esto es tan natural. Tan natural. Aquel que han hecho el servicio militar lo saben. Que tenían que colgar ahí en la entrada de la puerta. Tenían que colgar a ese orgullo. Su hombría lo tenían que colgar allí. Pero cuando nosotros ingresamos en las filas de Dios, es como que a veces tomamos que es más simple esto. Pero no es simple nada. No es tan simple como nosotros creemos que es. Cuando nosotros predicamos la palabra, cuando vivimos la palabra de Dios, hay fortalezas espirituales que se mueven los aires. Ahora, ¿cómo contraatacar todo esto? ¿Cómo vivir una vida de victoria en nuestras vidas? La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que hacer guerra contra ellos. Amén. Tenemos que pelear, tenemos que defender. Ustedes, si le quieren sacar de su casa, usted se va a defender. Amén. O deja que se lo lleve. No debe llevar nada, si es mía. Dios le ha dado algo importante en su vida. Usted no quiere que el diablo se lo arrebate. Amén. Y lo que nosotros tenemos que aprender es luchar contra el enemigo de nuestra alma, que él no se arrebata de nada de lo que tenemos. Que él no arrebata nuestra economía. Que él no arrebate nuestra familia, que él no arrebate nuestro matrimonio, a nuestros hijos, nada de lo nuestro, nada tiene que ser quitado de nuestras vidas. Ahora, decimos, bueno, pero ¿cómo el diablo sí te lo quita? El diablo te lo quita. Cuando nosotros no entramos en defender legítimamente lo que es nuestro, el diablo se lo lleva. Usted se lo pierde. Hoy vemos en cuántos hogares, cuánto la familia, el diablo le ha llevado a sus hijos al mundo, lo ha sacudido, lo ha arrastrado, lo ha hecho todo lo que quiso. Y dice, bueno, pero tienen oportunidad de regresar a Dios. Claro que tiene, pero por tener una o 10 o 1000 oportunidades, yo no voy a dejar en el nombre de Jesús que se lleve ni siquiera una vez. ¿Por qué le tengo que dar y esperar oportunidades? No se lo voy a permitir ninguna vez. A eso vamos.
Pero la palabra de Dios dice que tenemos armaduras especiales para hacer frente a esto. Mire lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 4. ¿La encontraron? Una de las cosas importantes, usted tiene que tener su Biblia. Amén. Usted tiene el deber de... Mire, si usted está en un ejército, mire las comparaciones que voy a hacer hoy, directamente naturales. Si usted está en un ejército y no tiene esas armaduras correspondientes, ¿qué pasaría? La va a tener que pagar caro. La desobediencia, porque eso es desobediencia. O le preguntaría a Nazareno, ¿qué pasa si tenés que llevar un elemento? Por desobediencia te meten preso. Nosotros como cristianos tenemos que tener la palabra. Y dice la palabra de Dios, 2 Corintios capítulo 10, versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Mire, lo primero que dice la palabra de Dios es que nosotros tenemos algo poderoso de Dios en nuestra vida. Que nosotros somos poderosos en Cristo. Ahora, ¿quién podría destruir a fuerzas que no se ven? A fuerzas espirituales que están en los aires. Si pusiéramos a personas, por más preparadas que estén, no lo podrían hacer. Pero nosotros, con la autoridad que Dios nos ha dado, podemos deshacer obras malignas. Porque no tenemos en nuestra propia mano solamente algo para agarrar, dedos para agarrar en nuestras manos. Tenemos la fortaleza de Dios. Cuando Jesucristo lo dijo en su palabra allí a los apóstoles diciendo, toda potestad yo le doy potestades para hollar serpientes y demonios. Mire, usted tiene toda la autoridad de Dios para hacer ese trabajo. Ahora, ¿qué tiene que ver? Yo no voy a hablar de toda esta fortaleza porque llevaría mucho tiempo. Quiero hablar de las armaduras que Dios le dio a usted. Y que en muchas razones, y por muchas razones usted nunca lo ha utilizado. Porque mire, el diablo nunca va a molestar a quien no le molesta, por empezar. A quien no le molesta a él tampoco le va a molestar. Si usted vive una vida tranquila, no se esfuerza, no sirve para nada al Señor, y de alguna razón vive una vida de cristiano allí, como dicen los muchachos, muy light, el diablo ¿para qué va a molestarlo a usted? Ni se preocupa por usted. Pero si usted realmente vive una vida de cristianos y que no quiere permanecer como es, sino que cada día quiere cambiar, que cada día quiere avanzar, que cada día quiere servir, que anhela tener ministerio, que anhela ser usado por Dios, y usted está clamando y se está esforzando por eso, tenga por seguro que el enemigo se va a levantar contra usted. Y si no puede contra usted, se va a levantar contra su familia. Si no puede con su familia, se va a levantar con su economía. Si no puede con su economía, hasta con el gato se va a levantar. Pero algo va a hacer. ¿Por qué cree usted que hay mucha gente que dice ser hombres y mujeres de Dios y están pasando momentos difíciles económicamente, o en el hogar, o en la familia, o en el matrimonio? No piensa que está todo bien. No, no está todo bien. Algo está mal, algo está marchando mal. Porque dice la palabra de Dios que el diablo vino para matar, hurtar y destruir. No vino a traer nada bueno. No vino a bendecir su vida. Si usted le está dando lugar a él en algún área de su vida, tenga por cierto que él va a influir mucho en su casa. Va a influir mucho en su economía. Va a influir mucho en su vida matrimonial y en su familia. Claro que va a influir.
Pero por eso Dios nos dio armas poderosas para nosotros luchar contra esas situaciones. Mire, primeramente dice la palabra de Dios que Dios nos dio armas poderosas para destrucción de fortaleza. Amén. Ahora, lo que dice la palabra siguiente a este versículo y todos aquellos argumentos que se levantan, algo que parece pero no es. Una de las cosas principales en este tiempo, gente que argumenta ser buenos cristianos, buenos enseñadores. Usted ve por la radio, por la televisión, gente que argumenta ser hombres de Dios, mujeres de Dios. Pero usted a través del Espíritu está conociendo que no es así. Son nada más y nada menos que engañadores. A esas personas nosotros tenemos que estar alerta. La palabra de Dios nos enseña a ser y tener ese espíritu de discernimiento para discernir que realmente eso es bueno o no. No dejarnos llevar por cualquier cosa. El enemigo no importa el instrumento que tenga que ocupar. Lo que el enemigo quiere es perturbar su mente, su corazón. Entonces le da un lugar para él. Pero Dios nos ha dado unas armaduras potentes para destruir esas cosas. Dice la palabra de Dios en este pasaje, derrumbando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de la palabra de Dios. Derribando todo altivez. Mire, la altivez son aquellas personas que se creen más que el otro. Personas que pueden tener un buen espíritu, lo que quieran, pero se creen más que los demás. Son insuperables, son los únicos. Y sabe, eso va contra la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios nos enseña a nosotros ser humilde de corazón. Ser humilde. ¿Por qué? Dice la palabra que aquel que se humilla, Dios lo levanta. Y al que se levanta, Dios lo humilla. Y dice la palabra de Dios que al altivo, Dios le mira de lejos. Ni Dios se acerca a la persona que se cree más que otros. Mejor sea igual que los demás. Siéntase del mismo redil. Siéntase del mismo redil que los demás. No se sienta mejor y del otro lado, no. Siéntase con el mismo redil del Señor. Allí donde moran los hombres y mujeres de Dios. Sé igual que ellos. Podrás tener más plata o menos plata. Eso no interesa porque eso no influye para entrar en el reino de los cielos. Lo que influye es que tú tengas un corazón limpio, puro y santo delante de la presencia de Dios. Si quiere usar las armaduras de Dios, debe usarlas. Ahora, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Para tener esas armas, primeramente debes aceptar a Dios como tu único Salvador. En toda obediencia. Porque puedes aceptar a Cristo como tu Salvador, pero prefieres obedecer a cualquier cosa. No obedecer a Dios, no obedecer a la palabra de Dios. Por más que haya entregado tu corazón a Cristo, si no obedeces la palabra, estás fuera. Así de simple. La palabra de Dios dice que ninguna desobediencia, ningún desobediente va a entrar a la presencia de Dios. Y toda desobediencia, dice la palabra, tendrá su justa retribución. ¿Qué retribución podrá tener una persona desobediente a la palabra?
Muy fácil sacar la cuenta. ¿Qué retribución va a tener? ¿Cuál va a ser el pago de esa persona por desobedecer a la palabra? Lo sabemos. Pero sabemos que aquellos obedientes a la palabra, aquellos obedientes que se esfuerzan por obedecer la palabra de Dios, la palabra de Dios dice que la bendición lo alcanzarán, que van a ser bendecidos por Dios. Esa es la paga del hombre y la mujer obediente. Quiero pasarle rápidamente algunas de las armaduras de Dios para nuestras vidas. Usted lo conoce. Libro de Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. Cuando nosotros hablamos de obediencia a Dios, estamos abriendo la puerta de la victoria para nuestra vida. Ahora, pero qué difícil obedecer a Dios. Claro que es difícil. Nadie dijo que el camino de Dios era perfecto. Sí que es perfecto, pero no es fácil caminar por él. Hay espinas, hay piedras, hay tropiezos, pero el fin es camino de gloria. Si no, tiene el otro camino que es muy fácil de andar por él, es ancho, no hay problema por él, pero su fin de muerte. Pero dice la palabra de Dios que nosotros, obedeciendo a Dios, ajustándonos a Dios, cuando Dios dice que debemos someternos a Él, cuando sometemos a Dios, somos personas bendecidas. Y el principio de nuestra victoria está en someternos a Dios. El principio de nuestra victoria está en someterse a Dios. Someterse a Dios es hacer la voluntad de Dios. Hay dos razones. Usted puede decir, bueno, yo no me someto nada a la ley de Dios, a la palabra de Dios, hago lo que quiero, hágalo lo que quiera, así te va a ir. Discúlpeme por hablarle así, pero es la verdad de Dios. Si yo no le digo, alguien le va a tener que decir, si no un día usted cuando está en la presencia de Dios, Dios te va a decir, esto es lo que hiciste. Pero si usted obedece la palabra de Dios, el comienzo de todo esto, usted la encuentra en el libro de Santiago capítulo 4 y versículo 7 cuando dice la palabra de Dios, resistid al diablo y él de vosotros irá. La resistencia a todas las cosas que ofrece el enemigo. Mire, el enemigo puede ofrecerle un montón y un sinfín de cosas. Y ofrece, sí, es cierto, ofrece muchísimas cosas. Claro que ofreces. El tema es que usted lo acepte o no. El tema es que usted dice, bueno, este a mí me conviene y este no. Mire, todo lo que ofrece el enemigo, ninguna le conviene. En los reinos de Dios no entran las cosas que el enemigo le ofrece a usted. El único que entra es las cosas que desea Dios para usted. Si usted obedece a Dios, usted va a entrar en el reino de los cielos. Si no obedece a Dios, usted va a ir para el otro lado. ¿Le gusta? No, claro que no. Pero mire, la escapatoria de esto es obedecer a Dios. Someteos a Dios. Resistid al diablo y él de vosotros irá. Mire, si usted se encontrara directamente con el diablo y decía, bueno, me ofrece esto, yo no hago nada. No. Pero ¿sabe qué? El enemigo tiene muchas formas de presentarse ante usted ofreciendo cosas muy importantes. Dice la palabra que el enemigo se disfraza como ángel de luz. Si él se disfraza como un ángel de luz para tratar de convencerlo. O sea, no es que usted lo vea, sino que le presenta algo como muy importante y especial para usted. Por sus oídos. Amén. Dice que muchas cosas entran por los ojos. Hay un montón de cosas que entran por los ojos, otras entran por los oídos. Otras entran por las manos. Mire, qué bueno cuando nos sometemos a Dios. Someterse a Dios
es entregarnos a Dios, que Dios haga con nosotros lo que quiera. Es humillarnos ante la presencia del Señor y decirle al Señor, haz de mí lo que quieras. Hay un coro que dice, no es lo que quiero hacer. Amén. Qué bueno que nosotros podamos decir al Señor, no es lo que yo quiero hacer, es lo que tú quieres hacer conmigo. Queremos tener una vida de bendición. Debemos pensar y proyectarnos para ser usados por Dios. Y esto tiene un costo. Esto no es fácil. Es un tiempo, es momento donde a veces la pasamos bastante mal. Los siervos de Dios tienen mucho para contar. Pero ¿sabe qué? Es un gozo. Es un gozo pasar momentos difíciles por causa de Jesucristo. Aleluya. Es hermoso pasar momentos difíciles por causa de Jesucristo. El apóstol Pablo estaba en la cárcel, allí glorificaba a Dios. No era bueno lo que estaba pasando, pero dice por causa de Jesucristo. Y había gozo en su corazón. Pero dice la palabra de Dios, cuando nosotros entramos en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 10, dice, fortaleceos por lo demás, hermanos míos, dice la palabra. El apóstol Pablo hablando, decía, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Si nosotros queremos tener armaduras de Dios y prepararnos para usar esas armaduras que son tremendamente poderosas contra el enemigo de nuestra vida, de nuestro hogar y de nuestra familia, porque el enemigo ojalá el enemigo atacara a nosotros solo, pero no, él busca el lado débil. Sea el lado que sea, él va a buscar tu lado débil, él te conoce. Así como Dios nos conoce, el diablo te conoce también. Y sabe dónde golpearte. Él sabe tu flaqueza. Él sabe tu debilidad. Él te conoce a vos. Por eso dice la palabra de Dios, si nosotros queremos usar esas armaduras de Dios, ¿dónde vamos a ir? ¿Vamos allí al médico que nos dé un buen activador de fuerzas? No, eso no. Eso no nos conviene. La única forma que dice la palabra de Dios aquí en este pasaje, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La fortaleza del cristiano viene del cielo. La fortaleza tuya viene de Dios, proviene de Dios. Para poder vencer al enemigo, primero te tienes que conectarte con Dios. Si tu conexión con Dios anda mal, algo mal va a andar siempre en tu vida. Si tu conexión no es la mejor con Dios, olvídate que Dios va a estar escuchándote. Sí, Dios escucha igual, ¿no? Pero ahora que Dios responda, te cuesta mucho. Cuando Dios dice en su palabra que los ojos de Dios son sobre los fieles de la tierra, Dios está hablando de los fieles de la tierra. No está hablando de solamente personas, está hablando de los fieles. Los que se preocupan por vivir una vida en santidad, en poder, en gracia. Los que se esfuerzan por vivir una vida de victoria aquí en la tierra. Los que se esfuerzan por servir a Dios, por estar en la presencia de Dios de día y de noche. A eso los ojos de Dios están sobre ellos. Ahora, cuando la palabra de Dios dice, fortaleceos en el Señor, está diciendo y dando la única razón que tú tienes para poder ser un cristiano vencedor. Te da dando la única razón, la única fuente. Mire, usted quiere que su plancha tenga caliente, tiene que enchufarlo. ¿O no? A menos que sea a benzina. A benzina, carbón del tiempo de antes. No, usted tiene que enchufarlo. Tiene que enchufarlo. ¿Usted cree que para usted tener el poder de Dios, para que Dios lo llene de su poder, usted se acuesta a dormir y pase lo que pasa, que pase la tormenta, que agarren otros, que otros peleen en la buena paz y usted sigue tranquilo en su lugar? Usted no va a poder pelear con nadie. Usted no va a poder pelear con nadie. Mire, cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, allí en el libro de Jueces, y comienza Dios a enviar
Un juez mandó a Sansón allí. El tipo dormía, pero en una condición, Dios había a propósito. Pero cuando él tenía que pelear con los filisteos, dice la palabra que el Espíritu de Jehová venía sobre él. No siempre estaba el Espíritu con él, pero cuando él tenía que los enemigos le enfrentaban, el Espíritu de Dios venía sobre él y él destruía a los enemigos. Ahora, nosotros tenemos un privilegio que el Espíritu de Dios, ese mismo Espíritu, está en nosotros, mora en nosotros. Usted no sé si ha utilizado alguna vez. ¿Utilizó alguna vez el Espíritu de Dios usted? A ver, ¿cuánto utilizaron el poder de Dios? ¿Y los demás? ¿Nunca usaron el poder de Dios? ¿No? Mire, ¿qué hace usted? ¿Cuándo tienen hijos? Wow, todo. Cuando sus hijos están enfermos, cuando están pasando momentos difíciles, usted no dobla sus rodillas y clama y reprende el espíritu de la enfermedad de sus hijos. Cuando usted tiene luchas en su hogar, en su familia, con su matrimonio, en su economía, usted no toma la autoridad de Dios y reprende todo espíritu que está golpeando su casa, su hogar, su familia. ¿Usted no lo hace? Comience a hacerlo, porque Dios va a reclamar de usted. Usted dice, bueno, pastor, ore por mí que estoy pasando una lucha. Señor amado, si Dios te ha dado poder, te ha dado autoridad, hágalo en el nombre de Jesús. Si usted está, mire, tiene un buen churrasco en el plato, dice, hermano, venga a cortar churrasco para mí. Que sea con las manos, pero por favor, mire, el poder de Dios funciona de la misma manera. Si yo teniendo todo el poder al alcance de mi mano, voy a pedir a otro, y no está malo pedir, porque la palabra dice que podemos orar uno por los otros, pero nosotros tenemos toda la autoridad de Dios aquí. ¡Aleluya! ¿Y a quién dio autoridad Dios? A ti te dio autoridad. La palabra de Dios dice que Él nos dio autoridad, poder. Dice la palabra, y pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Amén. Ahora, por los enfermos es usar poder de Dios, usar presencia de Dios, para bien nuestro, para bien de la iglesia, para bien de nuestra familia. Cuando el enemigo ataca su hogar, a su familia, usted dice, bueno, Señor, ayúdame. Mire, si usted está haciendo la voluntad de Dios, usted está viviendo la palabra de Dios, usted se levanta contra el enemigo que está golpeando su hogar, que está golpeando y arruinando su familia, su economía o lo que sea. Usted se levanta en el nombre de Jesús y lo reprende y él tiene que huir en el nombre de Jesús. Porque él no puede sostener el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, porque él dice en su palabra que él nos dio autoridad, él nos dio poder para reprenderlo y él tiene que huir. Aleluya. Yo no sé si usted ha vivido alguna vez momentos difíciles en su vida de luchas espirituales. Yo sí lo he vivido. Y yo sé que muchos acá han vivido momentos difíciles, enfrentamientos. No estoy hablando, hay dos sistemas, el de guerra espiritual y el de lucha espiritual. No es la misma. Pero no quiero hablarlo de esto. La palabra de Dios dice que primero debemos esforzarnos tomar las armaduras. Sí, pero a través de tener una conexión con Dios. Porque la fortaleza viene de Dios. Esa fortaleza es la que tenemos que buscar cada día de nuestras vidas. Dice la palabra de Dios, dice, por tanto, tomad todas las armaduras de Dios. Todas. No es que yo, bueno, agarro el poder de oración y doy ahí. Es parte de las armaduras. Hay un montón de situaciones que equivale a ser armas poderosas de Dios. Mire, el diablo no tiene miedo
de que usted conozca la Biblia. A mí me alegra por los seminarios que dan los hermanos, bárbaros. Yo, como varios hermanos aquí, han concurrido a muchísimos seminarios, acá y en otro lado, y es muy bueno, aprendemos de la palabra de Dios. Pero el diablo no tiene miedo de que usted conozca la palabra. No, usted puede conocer la Biblia de tapa a tapa, porque él también lo conoce. Y él conoce más mejor que usted y que yo. Él no tiene miedo del conocimiento de la palabra. ¿Sabe de qué tiene miedo el diablo? Es de su santidad. Cuando usted es santo delante de la presencia de Dios, no hay diablo que se le pueda arrimar. No hay diablo que se levante contra usted. ¿Por qué? Porque el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Aleluya. Y la palabra de Dios dice que Él habita en los santos. Él mora en los santos. Aleluya. Busque la santidad de Dios y verás la victoria de Jesucristo en todas las áreas de su vida. La palabra de Dios dice, tomad todas las armaduras, no algunas, todas las armaduras de Dios. Dice este pasaje, estás pues firmes, ceñidos vuestros lomos. Amén. Con la verdad. Una de las cosas de las armaduras de Dios es la verdad. Es la verdad. Si usted no está con la verdad, usted tiene una parte de su vida descubierta. Importantísimo cuando dice la palabra, ceñidos vuestros lomos con la verdad y con la coraza de justicia. Mire, si usted puede estar lleno de armaduras de acero, lo que sea, pero si usted tiene sus lomos descubiertos, usted está en grave peligro. Usted tiene un área de su cuerpo descubierto, usted está en peligro. Porque el enemigo no siempre le va a atacar de frente, o de arriba, o de los costados. No. Él va a buscar su parte débil. Por eso, usted tiene que conocer a su oponente. Cuando cualquier guerra en cualquier país, en cualquier nación, entran en guerra, lo primero que hacen es mandar espías para conocer cómo es y quién es su enemigo. ¿Amén? ¿Qué tanto conoce usted de ese enemigo? Dice, bueno, pero yo tengo que conocer de Dios, del diablo nada. No. Usted tiene que saber con quién está enfrentando. La palabra de Dios dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Usted tiene que saber con quién se está enfrentando, con quién va a enfrentar. Tiene que saberlo. Si usted tan solamente vive y dice, bueno, yo vivo por Dios y que Dios haga. No. Dios le puso algo en usted, pero que haga lo que tenga que hacer. Lo que usted no puede hacer, Dios hará por ti. Pero usted tiene que hacer su parte. Si usted tiene que levantarse en guerra, levántese en guerra y Dios estará con usted. Usted tiene que ir en lucha contra el enemigo, levántese en lucha contra el enemigo y Dios estará con usted. Y no va a ser su fuerza, sino que va a ser la fuerza de Dios que va a derrotar al enemigo. Pero usted tiene que accionar. Si usted no acciona y espera en Dios, yo estoy esperando en Dios, así va a pasar toda la vida esperando en Dios y tendrá una vida de derrota, de fracaso toda su vida. Levántese en victoria en el nombre de Jesús. Avanza contra la situación de tu vida. Avanza contra el enemigo. Derrótelo en el nombre de Jesús y proclama victoria y tendrás victoria de Dios para ti. Aleluya. En los tiempos que las naciones estaban en guerra, no esperaba que se presentaran y todo allí a hacer guerra. No. Si usted no se presentaba, venían a buscarlo y lo llevaban a hacer guerra. Como Dios es tan pacífico y dice, bueno, si quiere guerrear. No. Dios tiene programado y tiene
propósito con su vida, que usted sea de victoria. Ahora, la decisión es suya. O entra en guerra, entra en lucha, o haga lo que quiera. Dios le va a exigir, Dios le va a llamar, Dios le va a mostrar. Ahora, si usted no quiere hacer, no lo haga. Pero tampoco le pide nada a Dios. Dios responde a aquellos hombres y mujeres que están dispuestos a pagar el precio. Aleluya. Bendito sea el nombre de Cristo. Dice la palabra de Dios. Cuando heriste en este pasaje, estás pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad y la coraza de justicia. Dios está hablando de las coberturas que tenemos nosotros cuando obedecemos la palabra de Dios. Cuando entramos en obediencia a Dios, tenemos cobertura de Dios. Si no hacemos, no esperemos ser cubiertos por Dios. Estamos a veces demasiado tranquilos sabiendo que dice la palabra que Dios envía a sus ángeles alrededor de que me defienden. ¿No? ¿Cuántos esperan eso? Mire, ¿usted escuchó bien lo que dice la palabra? Aquellos que le temen y lo defienden. Primero, para que Dios envíe sus ángeles, usted tiene que ser temeroso de Dios. Si usted no teme a Dios, olvídese de los ángeles de Dios. Dios puede tener misericordia y guardarlo, sí, no hay problema de eso porque Dios es misericordioso, pero no juegue con eso. Quién sabe si volveré y tendré misericordia, dice la palabra. Dios manda a sus ángeles cuando usted es temeroso de Dios. Temeroso y obediente a la palabra de Dios. Dios envía a sus ángeles, les guarda en todos vuestros caminos. Amén. Aleluya, porque el diablo no tiene miedo de personas, por más que sea como sea. Él no tiene miedo. Tiene miedo de aquellos que invocan el nombre de Cristo. Amén. Con fe, con esperanza y en santidad ante su presencia. El diablo lo teme. Amén. Dice la palabra de Dios. Y calzado vuestros pies con el apresto del evangelio de la paz. Amén. No podemos andar descalzos por la vida. Amén. Tenemos un camino complicado. Si usted anda descalzo, usted se ha lastimado. ¿Cuántas personas a veces encontramos en la iglesia lastimados por la vida, por las circunstancias? ¿Por qué? Porque nunca se han calzado sus pies descalzos, tropezando, caminando en los caminos de Dios, pero sin los aprestos correspondientes. Entonces se lastiman y andan allí. Pero Dios dice que usted se tiene que preparar, porque usted es un soldado de Jesucristo, usted no es cualquier cosa, sino un soldado de Jesucristo. ¿Para qué? Para la guerra. Preparados para la guerra. Y cuando dice la palabra de Dios, y sobre todo, tomad escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Amén. Qué bueno que nosotros, Dios nos dio un escudo de la fe, que podamos apagar los fuegos del maligno. Los dardos que envía el enemigo. El dardo del enemigo es una cosa muy simple. No es que te está tirando darditos usted. No. Así no funciona. Los dardos del enemigo son muy simples, pero muy audaces. Muchos dicen, bueno, son las tentaciones. Sí, son tentaciones también. Las tentaciones son dardos del enemigo. Pero tentaciones, muchos dicen, bueno, por el lado de las mujeres, los hombres. No entra por ese lado. Esas son parte. El enemigo tiene muchas formas de tentar. A Jesucristo mismo le tentó por el lado más fácil de Jesús. Sabía que Jesús había ayunado 40 días y 40 noches. Le fue a tentar, si bien fue permitido por el Espíritu, fue llevado por el Espíritu a ser tentado. Él usó el lado más débil de Jesús. Le dijo a Jesús, si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Amén. Él buscó la parte más fácil. ¿Y usted se cree que a usted no le va a buscar el lado más fácil a usted? De todos tenemos un lado fácil. Si usted dice que no,
me parece que está mintiendo, pero todos tenemos el lado fácil. Lo único que hacemos nosotros, sabemos los lados fáciles, pero clamamos a Dios que la sangre de Cristo nos cubra toda nuestra existencia, toda nuestra vida, lado fácil o no, cubierto con la sangre de Cristo. Entonces el diablo no nos puede atacar. No que no va a atacar, sí va a atacar, pero no va a hacer daño, porque está cubierto con la sangre de Jesucristo. Y lo que él tiene miedo y él no va a tocar es los cristianos cubiertos con la sangre del Cordero. Él va a pasar de largo, él va a pasar de largo a tu vida, no te va a tocar. Aleluya. Aleluya. Y dice la palabra de Dios, con que podéis apagar los dardos del maligno, las tentaciones, las influencias, las maldiciones, maldiciones familiares, maldiciones hereditarias. Si usted supiera la cantidad de maldiciones que podemos ser enviados hacia nosotros, usted no tiene idea. La cantidad de brujos, curanderos, hechiceros que trabaja contra la iglesia, contra los siervos de Dios, contra las siervas de Dios, contra la familia, contra los matrimonios. ¿Cuántos de esos están trabajando? Usted no tiene una idea. ¿Y usted cree que eso no influye? Claro que influye. Porque son dardos del enemigo que están siendo enviados contra la iglesia, contra nuestra vida. Pero ¿sabe que Dios nos dio un escudo para rechazar todo dardo del enemigo? Sea con fuego o sin fuego, lo rechazamos en el nombre de Jesús, porque tenemos la coraza de Dios sobre nuestra vida. Y ¿sabe cuando Dios habla de la coraza? Y esto ya estoy terminando. Cuando habla de la coraza, es una armadura que puede cubrir cualquier ángulo de nuestro cuerpo, de nuestra vida. Puede ser el lomo, la cabeza, actúa como escudo también. Por eso Dios dice en su palabra que tenemos que, si usted lo puede encontrar en Isaías 59, 17, encuentra esto. Esa armadura la tenemos que tener. Si no la tenemos, somos un blanco fácil para el enemigo. Pero Dios no nos ha llamado a nosotros para ser blanco fácil de nadie, sino victoriosos en Jesucristo, vencedores en el nombre de Jesús, porque Dios no nos llamó a ser cola, sino cabeza. Usted dice, bueno, pero en su hogar propio, Dios le llamó a usted ser el jefe del hogar. Amén. ¿Cuántos jefes de hogar hay aquí? Amén. Amén. Mire, Dios le puso como sacerdote de su casa. Amén. Bien, y el que va a defender es usted. Y qué bueno que nosotros tomemos las armaduras de Dios. Hay un pasaje de la palabra de Dios que dice que así como la gallina cubre sus polluelos, así el Señor cuida de nosotros. Y usted, con la autoridad que le dio Cristo, usted es el que defiende su familia. Usted el que defiende sus hijos, su matrimonio, su hogar. Es usted quien defiende. El peso viene sobre su vida. Y el enemigo lo sabe que golpeando a usted como jefe de la casa, toda la casa se derrumba. Pero Dios nos ha dado autoridad, poder y armadura suficiente para destruir toda astucia del enemigo. Pero una de las cosas, dice la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con todo perseverancia, con toda perseverancia. Para usted mantener esas armaduras de Dios, primero de todo esta oración. Si usted no ora, si usted no vela continuamente, usted está desprovisto de sus armaduras.
Una de las armaduras más grandes es la espada. Amén. Es la espada. Dice la palabra que la espada es la palabra de Dios. La espada tiene dos fines y actitudes: corta para adelante, pero también corta para atrás. Tiene dos filos. Tenemos que estar con las armaduras de Dios, sobre todo la palabra. Tiene que vivir la palabra de Dios. Si usted no vive la palabra de Dios, usted está en un camino donde usted no puede reclamar mucho a Dios, sino esperar la misericordia de Dios. Pero nosotros no somos los que esperamos la misericordia, nosotros que vamos en la bendición que Dios tiene preparado para nosotros. Nos vamos por ella en el nombre de Jesús. Y sobre todo, dice la palabra, el yelmo de la salvación es la seguridad. El yelmo de la salvación para nosotros es la seguridad que Jesucristo nos limpió de todos nuestros pecados. El diablo puede acusarnos de un montón de cosas. Puede acusarnos que fuimos pecadores, que hicimos esto, que hicimos el otro. Es cierto. Podemos decirle a él, es cierto que hicimos todo esto, pero la sangre de Cristo nos limpió de todos nuestros pecados. Y ahora somos libres, somos limpios. Aleluya, por gracia y misericordia de Jesucristo. Nuestros pecados fueron perdonados y vivimos en bendición. Ya no vivimos más en maldición, vivimos en bendición por la gracia y la misericordia de Jesucristo. Usted es un bendecido de Dios. Dios le ha bendecido con la vida. Agradezca a Dios por la bendición que tú recibes cada día de tu vida, por tu hogar, por tu familia. Pelee por ella, defiéndalo en el nombre de Jesús. No deja que las armaduras de Dios se caigan, sino que levántalo en el nombre de Jesús. Empuña las armaduras de Dios, vive con las armaduras de Dios y serás un cristiano, una cristiana de victoria en todas las áreas de su vida.